La Junta de Fiscales respaldó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ante la denuncia presentada en su contra por el congresista Daniel Salaverry. Según el vocero de Fuerza Popular, Sánchez habría incurrido en omisión funcional por no haber garantizado que se hayan iniciado las investigaciones a empresas peruanas socias de Odebrecht. Salaverry aseveró asimismo que la acusación no es una represalia por la investigación a la líder de su partido, Keiko Fujimori. Entre tanto, Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, afirmó que el fujimorismo busca amedrentar al fiscal de la Nación. Kenji Fujimori afirmó que están vulnerando sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, no solo como congresista, sino como ciudadano, al culminar su presentación ante el Comité de Disciplina de Fuerza Popular, ante el que tiene un proceso abierto. De otro lado, mientras Úrsula Letona consideró que el congresista debe ser suspendido por 120 días, el exparlamentario Alejandro Guinada cuestionó que el fujimorismo pueda considerar la suspensión o expulsión de Kenji Fujimori y se preguntó por qué Fuerza Popular tiene que estar en manos de tanto advenedismo. Y Mauricio Mulder presentó un proyecto de ley para modificar el reglamento del Congreso a fin de establecer que, tras una crisis total de gabinete, los ministros salientes no puedan integrar el nuevo equipo ministerial. La iniciativa legislativa plantea que si el presidente decidiese restituir a un ministro saliente, la crisis total del gabinete no contaría para una disolución del Congreso. El congresista Alberto de Belaúnde resaltó que no se puede denunciar a un ministro por cumplir la ley, al referirse al proceso de investigación que le abrió la Comisión Permanente al ministro del Interior, Carlos B. Sombrío, por haber removido de sus cargos a 2 tenientes y 37 generales de la Policía Nacional. Por su parte, el titular del Interior afirmó que dará batalla, que ha obrado de acuerdo a ley y que se ha negado a que la corrupción y la mediocridad sean la norma. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Samsung Galaxy Note 8. Hazlo a lo grande. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Empezamos otra semana de información aquí en Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Sí. Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Mario González, parlamentario andino. Bueno, de hecho, los 2 invitados que tenemos hoy son parlamentarios andinos. Mario González de Peruanos por el Cambio, Mariano González de Peruanos por el Cambio y Mario Zúñiga de Fuerza Popular. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Encantadísimo estar con ustedes. Pues bien, vamos a empezar con la noticia de la denuncia que ha presentado el vocero de la bancada de Fuerza Popular y congresista el mismo Daniel Salaverry en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, porque según él habría incurrido en una omisión funcional por no haber garantizado que se hayan iniciado las investigaciones a las empresas peruanas socias de Odebrecht y también la circunstancia de que la Junta de Fiscales ha respaldado al fiscal de la Nación. Vamos a empezar escuchando lo que ha dicho el propio congresista Salaverry al respecto. Que hace unos minutos he ingresado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción, debido a que a pesar que han transcurrido varios meses de conocerse estas declaraciones en el tema del lavajato, el fiscal de la Nación no ha tomado las acciones necesarias que su cargo le exige para garantizar e iniciar estas investigaciones contra aquellas empresas peruanas socias de la empresa Odebrecht. Tratándose del acto de corrupción más importante y alarmante de los últimos años en nuestro país, creemos que el pueblo peruano no solamente necesita, sino merece conocer la verdad. Yo espero que esta denuncia no solamente sea admitida, sea tramitada de acuerdo a ley, sino que finalmente el Pleno del Congreso pueda tomar la decisión de destituir e inhabilitar al actual fiscal de la Nación. Y la verdad se conoce cuando uno investiga.
Pero si el fiscal de la Nación no garantiza que se inicien esas investigaciones, jamás podremos llegar a esa verdad. Esto no tiene nada que ver con otros temas que están en proceso y que están siendo investigación. Esta denuncia contra el fiscal de la Nación, como vuelvo a repetir una vez más, es por la omisión funcional, por no haber garantizado que se hayan iniciado ya las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de la empresa corrupta Odebrecht. Ahora, congresista, esta denuncia ya la había conversado en una reunión convocada con otros integrantes. Bien, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Empecemos, bueno, hemos escuchado a un fujimorista en la declaración, de repente entonces, a ver, el doctor González. Bien, gracias. Yo considero que es una preocupación legítima la del congresista Salaverry y de cualquier político y ciudadano de preocuparse y atender, digamos, los temas de corrupción. Sin embargo, creo que hay un lado que es mucho más preocupante en todo este tema del caso Lavajato. El caso de las empresas Odebrecht o OAS, si bien es cierto, a nadie le cabe duda de que ha habido actos de corrupción, también ahí está el otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, hay empresas que consorciaron con ellos, que podrían o no haber estado al tanto de las irregularidades y de los actos de corrupción que estas empresas cometían, y eso es algo que debe investigarse. Mientras que eso no se dé, obviamente existe la presunción de inocencia. Sin embargo, también hay un sector que es mucho más delicado, mucho más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, todo este sector de la construcción vinculada a estas empresas, por ejemplo, se mueve alrededor de 120.000 trabajadores obreros y que hoy están desocupados. Tenemos algo de 20.000 trabajadores del sector corrupción, desempleados, 40.000 en riesgo de perder el empleo, 800 empresas pequeñas, que es lo que más me preocupa, que son terceros afectados. Es decir, por toda la paralización del sistema y del ámbito de la construcción, no pueden cobrar sus facturas ni a Odebrecht ni a esas empresas a las que se refiere el congresista Salaverry, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos haber tenido en el país un poco más de delicadeza y cuidado con este tema. En el caso de Estados Unidos... Pero presidente, Pablo Kuczynski, casi hubo un cargamontón con el presidente porque las primeras declaraciones el año pasado fueron así como medias tibias, ¿no? Sobre Odebrecht, no toda la empresa es corrupta, luego hay que seguir trabajando y de pronto ya el gasoducto... A eso me refiero. Entonces, nosotros tenemos que tener una mirada de Estado. Ya no, pues, hay no hay casos, vuelta atrás, digamos. Así es, no hay vuelta atrás, pero hay casos como el de Odebrecht y OAS que definitivamente a nadie le cabe duda de que fueron empresas que incurrieron en corrupción y deben ser sancionadas las empresas y también sus directivos. Sin embargo, también tenemos el otro lado de la moneda, como les digo, que son toda la gente que puede ser afectada. Tenemos 3, por ejemplo, megaproyectos paralizados. Chavimochic, tenemos la Costa Verde del Callao, ¿ya? Y otra más, ¿ya? Pero es el colmo, digamos, de que no preveamos tampoco eso. O sea, por un lado está bien sancionar la corrupción. Ya, pero acá se está viendo si es... ¿Qué opina sobre esta acusación constitucional que ha presentado? ¿Cómo aterrizamos esto? O sea, ¿es pertinente, no es pertinente? ¿Le parece bien que se haya presentado? ¿Hay que fiscalizar al fiscal de la Nación? Yo creo que el Ministerio Público tiene autonomía. Entiendo la iniciativa del congresista Salaverry. ¿Pero le parece razonable, aparte de entenderla? Yo digo, llego a entenderla, pero creo que el Ministerio Público también tiene sus tiempos y el fiscal de la Nación deberá explicar y debe explicar, digamos, cómo van los avances en la lucha contra la corrupción, cómo van los avances en la lucha de estos casos emblemáticos, de casos sumamente complejos, y de repente, pues, sí, hacerle un llamado a que le dé prioridad a estos casos. Pero de ahí a llegar a una acusación constitucional, yo creo que todavía hay bastante distancia, ¿no? ¿Qué dice el parlamentario Mario Zúñiga? Yo lo pongo en contexto. Primero, hay que entender que esta es una opinión personal del congresista Salaverry y lo hace con todo derecho. Sin embargo, también hay que entender que al amparo del artículo 159 de la Constitución Política del Estado en su numeral 1, señala que al Ministerio Público le corresponde de oficio, ¿no?, formular acusación o generar un proceso judicial cautelando los intereses del Estado y la legalidad. Creo que esa es la base y el sustento. De manera que
Yo legitimo la posición y la opinión del congresista Salaverry, sin embargo, no creo que sea el momento, ni hay argumentos suficientes para una acusación constitucional. La congresista letona ha ido hasta más allá, ha dicho hay una organización criminal al interior de la Fiscalía. Vamos a escucharlo. Esta denuncia tiene que ver porque hasta el día de hoy ninguna empresa que haya sido socia de Odebrecht ha sido investigada o siquiera preliminarmente por parte del Ministerio Público, y en ese sentido él está acusando una omisión de funciones. Yo creo que esta acusación es una oportunidad para que el Ministerio Público, encabezado por el doctor Pablo Sánchez, demuestren qué han hecho. Porque yo no sé si usted tenga conocimiento, pero yo no tengo conocimiento de que hayan iniciado siquiera una investigación preliminar. Y hay otros casos, ¿no? La Centralita, el tema de Odebrecht y otros casos en los cuales el Ministerio Público no actúa, omite sus funciones, y por lo tanto me parece legítima la iniciativa del congresista Salaverry y desde luego la respaldamos. ¿Y eso es causal de institución? Respecto al tema de los cócteles y al tema del financiamiento del partido, en el caso del 2011 también venimos siendo investigados por crimen organizado, y en el caso de los cócteles de la campaña del 2016 somos el único partido que la OMP en una entrevista, en una conferencia con el diario Gestión, señaló que somos el único, para que todos lo tengan claro, partido que ha logrado identificar el 100% de los aportantes y que ha bancarizado las cuentas. La SUNAT, permíteme terminar esa idea, la SUNAT nos ha auditado. Sin embargo, esa acusación de crimen organizado yo la evidencio en el Ministerio Público. Yo creo que hay una organización criminal al interior del Ministerio Público que busca que los partidos políticos nos veamos debilitados con estas acusaciones que no tienen ningún sustento. Yo creo que están jugando a hacer política, porque mira, si tú ves la actuación del doctor Pablo Sánchez respecto a la investigación que realizó Sara Vidal. Aunque en este caso ella no se ha focalizado en el fiscal de la Nación, ha dicho una cosa muy seria. Hay una organización criminal al interior de la Fiscalía. Yo creo que la congresista letona tiene un punto importante que está planteando y en el cual sí coincido, ¿no? Que definitivamente es una llamada de atención a la Fiscalía, en todo caso para que informen y tengan la oportunidad de demostrar qué es lo que se viene haciendo en la lucha anticorrupción al interior del Ministerio Público, ¿no? En ese aspecto sí coincido, ¿no? Yo creo que es importante, insisto, para mí es mucho más importante, digamos, que se persiga a los casos de corrupción, pero también que se le preste la debida atención a todos aquellos megaproyectos paralizados como Chavimochic, Olmos, la Costa Verde, ¿no? Que implica, digamos, prácticamente 1 millón de empleos directos y 1.400.000 empleos indirectos, ¿no? O sea, esa situación de indefinición y de falta de acuerdo, inclusive entre la clase política, y de alguna manera pues va a terminar afectando también a la economía, ¿no? Que creo que es algo que hay que prestar atención. Y toda la gente en nuestro país, si bien es cierto, sí, espera una lucha contra la corrupción, pero a la hora que le empieza a afectar en su economía familiar, obviamente nos va a reclamar con justa razón también. A ver, quería mostrar una información que ha sacado de último minuto el diario El Comercio a través de su página web. Dice: Fiscalía reabre investigación a Joaquín Ramírez. Pesquisas preliminares contra el ex legislador y ex secretario general de Fuerza Popular se archivó, como ustedes recuerdan, en septiembre pasado. El Ministerio Público decidió reabrir una investigación contra el ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por presunto lavado de activos. La fiscal Sara Vidal, de la primera Fiscalía Supranacional Corporativa de Lavado de Activos, habría decidido el 29 de septiembre pasado archivar la pesquisa contra el ex congresista de Fuerza Popular, y dice que ampliará en breve. Pero, bueno, parece que la Fiscalía ha decidido reabrir entonces este caso del ex secretario general de Fuerza Popular. Bueno. Están tensas las relaciones entre la Fiscalía y el fujimorismo, parece, ¿no? Un poquito. Sin embargo, el congresista Salaverry ha descartado que esta acusación que ha presentado él constituye alguna forma de represalia por la investigación de la que es objeto Keiko Fujimori como parte de una organización criminal de parte de la Fiscalía, precisamente. No obstante, desde el oficialismo, congresistas como el congresista de Belaunde piensan
que sí hay un intento de amedrentar o de llamar la atención, por lo menos. Vamos a escuchar al congresista Alberto Belaúnde. El Ministerio Público, como ustedes saben, está investigando a una serie de líderes políticos, entre ellos la lideresa del Partido Fuerza Popular, y están por recibir o pedir los descargos de unos principales involucrados del escándalo de derecho. Entonces, el timing de la denuncia llama muchísimo la atención y la escena completa, con también la denuncia a los magistrados del Tribunal Constitucional y aceptar una denuncia manifiestamente infundada como la del ministro del Interior, pinta un escenario en el cual se estaría utilizando las denuncias constitucionales como herramienta política. Y eso en un Estado... Bueno, evidentemente va a ser declarada procedente, tienen los votos para hacerlo, lo ha presentado nada más y nada menos que el vocero de Fuerza Popular, y es sin duda algo que llama a preocupación en el Congreso. Yo pido una reflexión a mis colegas parlamentarios. Las denuncias constitucionales no son herramientas de presión política y no deben serlo. En un Estado constitucional de derecho, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la independencia e imparcialidad de los organismos de justicia. ¿Qué dice el parlamentario Mario Zúñiga? A usted también el timing no le pareció el correcto. Igual que un congresista del oficialismo, digamos, ¿no? Claro, pero yo quiero, porque la congresista letona ha hecho una afirmación que yo no quisiera que pase. En realidad está haciendo ejercicio legítimo del artículo 99, y el artículo 100 de la Constitución, ¿no? Es decir, que ante una posible infracción constitucional, entonces se active ese artículo y el Congreso o la Comisión Permanente del Congreso puede acusar al presidente de la República, a miembros del Tribunal Constitucional, a vocales supremos, fiscales supremos, ¿no? De manera que no tenemos que tomarlo tampoco como que fuera un tema ni personal ni como una respuesta mediática o política. Está haciendo el ejercicio legítimo de su trabajo. Además, el artículo 100 también señala lo propio, es decir, que es el Congreso que sin que pase por la comisión de acusación, ¿no? Esa comisión puede también formular, inhabilitar. De manera que estamos en un juego democrático. Muy bien lo dijo Mariano hace un momento y ha dicho algunas cifras. O sea, no podemos soslayarnos a la realidad. De hecho, no hay los resultados que la población espera. Ni la Fiscalía ni el Poder Judicial exhiben los resultados que la población espera. Entonces son los políticos, los actores que tienen que poner en evidencia ese trabajo insuficiente, sin llegar al extremo de una acusación constitucional, claro está, pero ese es el trabajo de pero en estas circunstancias, porque el congresista Belaúnde ha planteado un panorama, ¿no? Entonces han sucedido una serie de hechos y esto ha sido como la cereza del helado, ¿no? Entonces trae fantasmas del pasado, eso es innegable, ¿no? Y no pareciera ser lo más atinado, digamos, ni tampoco pertinente para el fujimorismo hacer eso en este momento. Independientemente de que uno coincida, o como es mi caso, discrepe fraternalmente con el congresista Daniel Salaverry, pero si prestamos atención no es algo que él venga diciendo de ahora, es algo que viene haciendo referencia desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, contra la Fiscalía. Sí. O sea, trabajo que se claro, está haciendo. O sea, no, ahí sí yo voy a tratar de no caer en suspicacias y pensar que tiene que ver con alguna revancha, por alguna denuncia con algún miembro de su partido. ¿Usted descarta eso? Sí. Yo creo que aún discrepando, o sea, reconozco y he conversado en algún momento con él, o sea, sí él tiene una preocupación, digamos, por el rol, digamos, que debe tener la Fiscalía y todos los órganos jurisdiccionales en la lucha contra la corrupción, y eso está bien, ¿no? Y además él conoce muy bien cómo funciona el negocio de la construcción y creo que habla con conocimiento de causa. La oportunidad o no de este pedido es otra cosa, ¿no? Y en ese sentido creo yo y tengo la confianza en que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a raíz de esto, ya lo dijo públicamente, ha sido respaldado por la Junta de Fiscales. Tengo la plena convicción que va a luchar. A responder. Sí, que va a responder. Bueno, todavía no sabemos cuál va a ser el procedimiento que siga en la
su comisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Pero independientemente de ello tiene que cumplir con su función. Probablemente sí es que sea aceptada, ¿no? Y vamos a ver al fiscal de la Nación compareciendo ante la subcomisión para ver cuáles son sus descargos. El asunto es si sea esa la voluntad o no de quienes han presentado la acusación, resulta amedrentado el fiscal de la Nación, porque podría, aun cuando no quisieran, terminar amedrentado. ¿Creen que esa es una posibilidad, no? Yo descarto. Lo que pasa es que siempre actuamos con una posición reactiva. Si algo pasa por acá debe ser... No, la cosa es menos complicada. Los problemas del país no se circunscriben a interpretaciones, sino tenemos una débil inversión, y la inversión impacta naturalmente en la economía de los ciudadanos directamente, en trabajo, etcétera. Esas son las preocupaciones centrales. No quiero soslayar lo otro, sin ninguna duda, pero de fantasmas y de sustos estamos ya curados hace mucho tiempo. ¿Perdón? Ya pasó Halloween. Además. Ahora, también es cierto, ya para terminar el tema, también es cierto que antes de que apareciera esto de organización criminal, esta frase utilizada también para el fujimorismo, ¿no es cierto? Antes de eso, las críticas contra el fiscal de la Nación venían de otro grupo. ¿Que por qué aquí hay con Fujimori? Nunca se presentó una acusación constitucional, ningún congresista lo pensó, pero hasta antes de que no se hablara de este marco jurídico bajo el que iban a ser investigados Fuerza Popular, era otro grupo el que estaba en contra de los trabajos del Ministerio Público, que por qué no hacen esto, que por qué no le preguntaron esto a Marcelo Odebrecht, si estaba ahí, no quería... También hay que recordar eso, ¿no? Así que en política la cosa es que hay que ser muy suspicaces, sí, pues, de ambos lados. Es muy dinámica la política. Pues, vamos a una pausa. Antes de eso hay que mencionar esto, el fiscal supraprovincial, ¿no? El fiscal supraprovincial de lavado de activos, José Domingo Pérez, ha declarado infundado el pedido de Alan García, Ollanta Humala y Jaime Yoshiyama para que sus abogados estén presentes durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht. Y eso es porque Alan García no está siendo investigado. Entonces no tendría sentido lo que dice, que su abogado esté ahí. Pero no hay que tampoco dejar de mencionar que Keiko Fujimori, según ha dicho su abogado, va a contratar a una abogada brasileña para que esté en el próximo interrogatorio que se va a realizar justo a Marcelo Odebrecht. Así que tenemos todavía Odebrecht para rato. Bien, vamos a una pausa y volvemos con lo que ha dicho Kenji Fujimori al salir de la sesión con la comisión de disciplina ante la que se presentó hoy día. Otra vez dijo, soy inocente, ¿no? Más o menos. Bueno, el congresista fujimorista todavía, Kenji Fujimori, afirmó que se están vulnerando sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, no solo como congresista, sino también como ciudadano. Vemos ahí, se ha accidentado ingreso a el local de Fuerza Popular para comparecer ante el Comité de Disciplina. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dijo el congresista Fujimori. Me encuentro sorprendido por el hecho que me hayan llevado a Comité de Disciplina por estos tres argumentos: recomendar, escribir y expresarme. Considero que se está violando, vulnerando mis derechos a la libertad de expresión, mi derecho a la libertad de opinión. Yo creo que se están vulnerando mis derechos no solo como congresistas, sino como ciudadano. Y lo que la opinión pública, lo que la gente puede percibir, es que me quieren sancionar porque me ven incómodo. Me ven incómodo algunos miembros de mi bancada. ¿Qué miembros? Pero quiero decirles que no me van a hacer cambiar de opinión. Estoy y voy a seguir en contra del intento del archivamiento del caso Sodalicio, la ley Mordaza, la ley de control de medios. Estoy en contra de la pena de muerte, pero sobre todo, señores periodistas, estoy en contra de esa actitud pasiva que hasta ahora mantienen los miembros de mi bancada con respecto a la libertad de mi padre. Y yo amo a mi padre y no me voy a cansar de luchar hasta ver a mi padre, al ingeniero Alberto Fujimori, en libertad. Nada ni nadie
Hizo incluso una ironía antes de ir a la sesión. Kenji en las redes puso: mejor me apuro porque si no me presentan una acusación. ¿Lo ponemos? Ver, tenemos el tweet. Hubo un collage de imágenes. Una del congresista con una tabla de ajedrez y la mototaxi, en alusión a este grupo de WhatsApp de la bancada, bueno, de algunos miembros de la bancada fujimorista con Keiko Fujimori. Y dijo: camino a presentarme al comité disciplinario. Mejor me apuro porque de lo contrario me pueden poner denuncia constitucional. Bueno, mañana hay respuesta, ¿no? Mañana se supone que se pronuncia el comité de disciplina y después tendrán que votarlo, me imagino, en el grupo parlamentario. Pero vamos a escuchar primero qué cosas tienen que decir nuestros invitados antes de incluir las opiniones del doctor Aguinaga. ¿Usted es militante de Fuerza Popular? Soy invitado en Fuerza Popular. Invitado. Bueno, yo tengo una mirada de contexto, no puedo verlo de otra forma. Mientras nos guste o no, pero don Alberto Fujimori sigue purgando pena. Han salido varios terroristas y sin arrepentirse a la calle. Ese es el contexto. Entiendo a Kenji, esa expresión, esa emotividad, y sus declaraciones las miro de esa manera o las leo de esa manera. Evidentemente hay un aparente conflicto, pero es producto, conflicto interno, pero es producto de esas cosas. De manera que yo me pondría en los zapatos de Kenji una semana y probablemente piense algo similar. En ese contexto, insisto, ¿no? Él quiere la libertad de su padre y recordemos que Lori Berenson salió el año pasado, ha salido Marta Huatay y otros más van a salir que son asesinos confesos, lo que exactamente no es la condición del presidente Fujimori. No, pero acá él se ha sometido a un comité de disciplina. ¿Usted cree que ha sido indisciplinado? ¿Por su forma de pensar? Yo creo que cuando uno está en un partido tiene que ser disciplinado. ¿Y él ha incumplido con esa disciplina? Aparentemente no está cumpliendo mucho la disciplina, pero yo insisto. Porque lo que dice es que están atentando contra su libertad de opinión. Pero insisto, con lo que comencé, lo veo en contexto. O sea, no se puede calificar de indisciplinado cuando en el contexto está, él no se ve apoyado, ¿no es verdad? Y eso es cierto, no está totalmente... No, pero hay algunos, él no ha hablado, al final habló de su padre, Alberto Fujimori, porque él dice, y además, ¿no es cierto? Pero ha hablado antes de otros temas que son los que generan polémica. Lo de Sodelicio, ¿no? Pero igual, Entonces, es el alfa y omega, es al final y es el comienzo. Empezó con el tema de su padre y termina con el tema de su padre. O sea, ¿usted cree que es como Kenji Fujimori ve que no tiene un respaldo de la bancada y entonces algunas cosas que propone la bancada, él se opone? Él se opone porque en el fondo lo que le molesta probablemente es lo otro. hay que ponerse en el papel de hijo para entenderlo. Sí, pero es congresista. Claro. Pero no deja de ser... O sea, el hijo podrá comparecer ante su padre y su madre. La evaluación política se hace en función al cargo de congresista que ostenta, ¿no? Pero es que no se puede separar las cosas. Indudablemente el papel político probablemente no sea el mejor, pero es un hijo. Defiende la libertad de su padre. Lo que usted dice es que son pataletas del congresista Kenji Fujimori. No he dicho como pataleta. ustedes no me ayudan a sacar a mi padre de la cárcel, entonces yo me pongo a lo que ustedes quieren. Lo del tema de Sodelicio, lo de... Claro. ¿Cómo no, si soy el hijo? Y claro, puede ser... Su defensa, no es lo que yo estoy diciendo, sino que estoy tratando de traducir lo que está comentando sobre... Lo que pasa es complicado. Hay varios... Los cuatro no tenemos esa realidad. Así es. No. De tener a un padre en la cárcel. Okay. Dios quiera nadie tenga a su padre en la cárcel, habría que ver cómo actuamos. Bueno, pero eso no nos exonera... El sentimiento de Kenji como hijo, como ciudadano, o sea, es entendible y eso creo que no está en cuestión. Sin embargo, su participación en una organización política independiente del peso importante que pueda tener su padre como líder histórico, yo creo que también no le exime de, digamos, estar sujeto a ciertas normas internas, ¿no? Sí, yo respeto mucho lo que suceda al interior de Fuerza Popular y creo que es un tema delicado porque es una organización que está manejando, digamos, este proceso en contra de Kenji Fujimori. Me da pena que esté en esta situación, pero también democráticamente creo que debemos respetar lo que sucede al interior de una organización. Estamos tratando, creo, todos de construir institucionalidad
y lo que venga pues al interior de las organizaciones políticas, yo creo que son procesos también que deben ser de alguna manera respetados por la colectividad política, ¿no? O sea, es un problema interno que yo lo único que recomendaría es que se tenga el mayor de los cuidados y tratar de los problemas internos no ventilarlos quizá afuera, ¿no? Porque son cosas que se deben solucionar al interior de la organización, ¿no? Y eso se lo dice a Fuerza Popular y a Peruanos por el Cambio. Digo, porque hemos visto también en un año y medio que también ha habido problemas. Claro que sí. Hasta un premier dijo que solamente trabajaba con un grupito porque con el otro no podía, de la bancada, entonces. Yo lo digo fraternalmente, o sea, yo mismo he renunciado hace buen tiempo ya al partido. Yo soy un hombre leal al presidente Kuczynski y a lo que él decida. Sin embargo, institucionalmente también he tenido pues diferencias insalvables con la dirigencia y simplemente me aparté orgánicamente. Fui electo y sigo siendo leal al presidente, ¿no? Perdón, Verónica, creo que se está haciendo un poco injusto en un análisis como que Kenji fuera el único actor en esto. ¿Acaso en política, acaso digo yo, y no es ninguna novedad lo que voy a señalar, no existe ese tipo de presiones sin querer avalar la actitud de Kenji? Lo hay en todos los partidos y en todo momento y en toda circunstancia. De manera que, ¿por qué nos extraña que Kenji tenga esa actitud? No avalo esa actitud, pero sí la entiendo. ¿Acaso no ha ocurrido antes? No, pero cuando ocurre en otros partidos es noticia también y también lo tocamos. Ocurre ahora en el partido mayoritario y dentro de la familia. El señor es hermano de la líder del partido. Es singularmente noticioso. Pero con el debido respeto de todos los militantes también de los partidos, pero también está en cada uno, ¿no? O sea, yo lo he pasado en carne propia y obviamente he tomado las cosas con discreción. O sea, si tengo diferencias insalvables, las tengo y punto, ¿no? O sea, bueno, a mí me parece que Kenji aprovecha esas diferencias para tener un posicionamiento político interesante ante la opinión pública. Él se hace notar. Y digamos, la conducta de Fuerza Popular favorece esa circunstancia, ¿no? Sí, yo creo que él ha priorizado, como bien dice Mario, el tema, el rol de hijo, ¿no? Entonces, de repente eso no está contribuyendo mucho al tema de la institucionalidad, ¿no? Pero hay comentarios internos en Fuerza Popular, por ejemplo los del doctor Aguinaga, médico de cabecera del ingeniero Fujimori, ex congresista de Fuerza Popular y persona pues allegada a Kenji. Él estuvo acá en la mañana en una entrevista y dijo varias cosas. Vamos a escuchar algunas de ellas. Bueno, hay voces que señalan aumentar la suspensión. Ayer escuchaba a la congresista letona, otros que había inclusive pedidos en bancada para expulsión. Pero lo que no están midiendo es que se pretende delegitimar a la persona que está tremendamente legitimada porque en 2 elecciones ha sido la más votada. El comité, por ejemplo, hay gente que ha sido hasta la legislatura anterior congresista de Humala, hoy día son fujimoristas y pretenden pues ajusticiar al hijo de nuestro fundador. Esperemos que haya cordura, que se entienda bien qué cosa representa Kenji y que miren la calle. Los Kenji lovers están aumentando tremendamente. Ahora, Kenji... Tú tienes un cuerpo, o sea, expulsando a Kenji prácticamente te estás amputando. Ya, pero es un escenario posible, ¿no es cierto? Es un escenario posible. Por eso le pregunto... Tendremos que evaluarlo. O sea, también puede ser lo contrario a lo que tú me señalas. ¿Por qué Fuerza Popular tiene que estar en manos de tanto Benedizo y no de un fujimorismo puro? O sea, en lugar de expulsar a Kenji, que expulsen a otros, dice usted. Pero por supuesto, ¿por qué Kenji, que ayudó, y yo también colaboré en traer todas estas firmas con un trabajo pues de meses para poder inscribir el partido, y como dicen el proverbio chino, otros cosechan los frutos del árbol que no sembraron? Así es muy fácil y muy bonito. Muy bien. Y ahí estaba respondiendo a una pregunta que no se escuchaba en el byte, donde yo le pregunté si de ser expulsado del partido Kenji Fujimori, él y otros militantes visibles y cercanos a Kenji se irían del partido. Y él me dijo, no lo he pensado, vamos a analizarlo, ¿no? Lo cual es inverosímil que digamos que no lo hayan pensado, pero es interesante también que no diga que no. ¿Qué dice Mario Zúñiga? Sí, coincido, Mario, con lo que dices. Es inverosímil que no hayan pensado ello, pero dudo que eso ocurra. ¿Que lo expulsen a Kenji? Sí,
¿Sí? Dudo que ocurra ello. Además, abramos un poco el abanico. Está desde hace mucho tiempo, desde que se inicia el gobierno y el anterior, que se le da el indulto al expresidente Fujimori. Y todo esto genera, o esa no decisión, o esa expectativa, genera todo ello. Creo que por ahí debemos empezar. Y ya lo dijo el presidente, o lo dejó entrever, que el indulto estaba próximo, ¿no es verdad? Y si eso ocurre, se acabarán de repente estos problemas. Sí, yo entiendo lo que dice Mario, pero con todo respeto creo que, y lo mismo se lo diría a cualquier congresista de cualquier bancada, ¿no? Inclusive a cualquier miembro del Ejecutivo, cuando alguna vez ha opinado. Yo creo que en este caso, sí, el caso del indulto, es un tema exclusivo del presidente de la República. Es una decisión exclusiva del presidente de la República. Podemos tener opiniones a favor o en contra, pero inclusive yo me permitiría recomendar a ministros, congresistas y políticos en general que dejen tranquilo en ese tema al presidente, ¿no? Que tome la mejor decisión. Se puede tener una opinión, se puede tener ya... Pero el que agita el tema es el presidente mismo. Cada mes sale y hace una intervención. Pero obviamente porque hay gente, digamos, tirios y troyanos también que le vienen diciendo y preguntando. En Buenos Aires, solito, ¿no? Estaba terminando su presentación. Y bueno, y antes de irme, por si acaso... Porque al parecer previamente le habían preguntado, claro, le habían preguntado. Decir, no voy a hablar sobre eso también. De repente tenemos que ponérselo en inglés, el presidente, a ver, para que lo aprenda. No, yo ahí sí... No voy a hablar sobre eso porque genera mucha polémica. Punto. Siguiente pregunta. No pasa nada. Yo creo que eso es independientemente de nuestras respetables opiniones, creo que es una facultad exclusiva del presidente y estoy seguro que en breve el presidente va a resolver. Sí, o sea, esperemos. Yo tengo fe. Espera, que el presidente resuelva pronto. Me permito discrepar. Tengamos fe. Me permito discrepar con la afirmación de mi colega Mariano. Constitucionalmente es exclusivo, pero parece que no es exclusivo. En términos reales, es que no lo es. Si no, ya lo hubiera hecho. En términos reales, quiero decir que si es como señala Mariano, que dejemos al presidente, no, es imposible dejarlo al presidente. Esto es un tema que tiene muchas aristas, porque si fuera tan simple, el presidente hace rato ya lo hubiera indultado. No es tan simple. Constitucionalmente él tiene la decisión, de eso no se discute, pero no lo hace. Y genera todos estos problemas. Creo que debería tomar una decisión, como dice Verónica. Pues no hablo del tema, no lo pongo a agenda y se acabó, pero siempre lo está poniendo. Bien, todas las semanas en realidad, una vez al mes por lo menos tenemos este tema. Una semana al mes, digamos, es el tema. Por lo menos. Sí. Es bastante, ¿eh? Sí, claro. Vamos a una pausa, regresamos con el proyecto que ha presentado Mauricio Mulder para modificar el reglamento del Congreso. Con eso volvemos. Muy bien, Mauricio Mulder, congresista de la bancada aprista, ha presentado un proyecto para que en los casos en los que se produce una crisis total de gabinete, es decir, no la salida de un ministro, sino, por ejemplo, cae el primer ministro, cae todo el gabinete, o presenta una cuestión de confianza, no se la dan, cae todo el gabinete, ninguno de los ministros del gabinete saliente pueda formar parte del gabinete que se conforma inmediatamente después. Él además dice que esto lo hará a través de una modificación del reglamento del Congreso. No me queda claro cómo a través de una modificación del reglamento del Congreso van a ponerle condiciones a los gabinetes entrantes, pero vamos a escuchar qué cosa es lo que ha dicho. Es decir, el presidente tendrá la llave de determinar si quiere disolver el Congreso o no, nombrando o no nombrando a un ministro. Pero crisis, lo que nosotros estamos haciendo es interpretar que la crisis total es cuando se van todos y los reemplazan otras personas nuevas. En ese caso sí, el presidente puede decir, bueno, yo cambié a mis 16 ministros, entraron otros, he vuelto a pedir confianza, se van todos, entonces ahí sí puedo disolver el Congreso, pero no cuando ratifico ministros. Entonces está buscando proteger al Congreso ante la posibilidad de una disolución. Sí, estoy buscando evitar que se abuse del criterio de pedir confianzas para disolver el Congreso. ¿Qué pasa si a la señora Arao se le ocurre ahora volver a pedir una confianza porque quiere facultades? O sea, eso sería arrinconar al Congreso, eso sería ponerlo contra la pared y actuar de una manera antidemocrática. Entonces, sí. Ahora sí se entiende mejor. Lo que ha hecho él es cómo se debe interpretar
el cambio de gabinete si es que regresa uno de los ministros anteriores al nuevo equipo ministerial, pues entonces no se entiende como crisis total de gabinete y no cuenta para la disolución del Parlamento. Eso es lo que quiere establecer. Claro, para tomarla en cuenta como crisis, sí, realmente sí, tienen que ser un nuevo gabinete en general. Eso es lo que él está planteando para que sea así. Ahora, que hables de esto justo con esta situación un poco tensa, me parece, entre Mercedes Arauz y la bancada fujimorista y esa negada reunión, ¿no? Segunda reunión que ha tenido ella con muchas otras bancadas, y además ha puesto como ejemplo el congresista Mulder. ¿Qué pasa si a la señora Mercedes Arauz se le ocurre poner cuestión de confianza porque no se le dan las facultades? ¿No? Es como que están ahí, tira y afloja, me da la impresión, no sé a ver qué dice. Sí, pero parlamentario suyo. Lo ha dicho bien Verónica, tira y afloja. Yo veo una tercera vía. Pongámonos de acuerdo de una buena vez. De una buena vez. Programáticamente, los planes de gobierno de Fuerza Popular y de Peruanos por el Cambio son similares en más de un 90%. Entonces, necesitamos, lo que dice el congresista Mulder, yo creo que es muy responsable, porque no se quiera, digamos, crear figuras para disolver el Congreso. Creo que la tercera vía es la más lógica, la más beneficiosa para el país. Conversemos de una buena vez, ha pasado más de un año. ¿Y esto lo ha dicho usted al interior de Fuerza Popular o no? No lo digo públicamente. Pero claro, pero es que trabajamos para el país primero, para el país. El país lo que quiere es trabajo. Fuerza Popular quiere hacerlo. Y yo no dudo que también Peruanos por el Cambio, pero sentémonos a conversar. Pero ¿acaso hay diferencias? Somos prácticamente la misma familia política, ideológica. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que no sé, será la actitud, me imagino. Son una familia grande, entonces, ¿cómo? A ver, Yo más bien me voy a referir a lo propuesto por el congresista Mulder, ¿no? A quien respeto, y puedo discrepar fraternalmente en varios puntos. Sin embargo, considero que el poner el tema en la mesa sí es importante, ¿no? Importante para dejar bien en claro que, por un lado, tengo la plena convicción que ni al Congreso le interesa una situación, digamos, de un conflicto que llegue a esos extremos, y creo que menos al presidente le interesa una posibilidad de cierre del Congreso, ¿no? Pero no está de más que el congresista Mulder plantee el tema, y puede haber alguna otra forma o alternativa de cómo mejorar las relaciones. Sí, el diálogo, como bien dice Mario, es fundamental, pero mientras que eso se dé, entiendo que es legítima también la preocupación del congresista. ¿Cómo interpreta usted lo de crisis de gabinete? Porque eso es, digamos, lo que plantea el congresista. Lo que pasa es que ha tomado de ejemplo justo a la señora Mercedes Arauz y el pedido de facultades nuevamente, ¿no? Lo que pasa es que ¿está bien cuando una crisis de gabinete deben ser nuevos ministros todos? Lo que pasa es que cuando sucedió la crisis del gabinete Zavala, digamos, algunos ministros han continuado, ¿no? Porque obviamente no ha habido aún un desarrollo constitucional al respecto de que ponga algunos parámetros de qué ministros sí pueden quedarse, o si se van todos, o se queda una parte, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es bueno que se plantee el tema para que se abra el debate constitucional y se encuentren algunas soluciones para que no existan estos vacíos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que tampoco es un tema, digamos, que vaya a generar hoy algún problema. Yo tengo la plena convicción que no está en la agenda, para nada, la agenda presidencial, ni siquiera pensar en el cierre del Congreso, ¿no? O sea, sí. A ver, tenemos otras... Yo me haría una pregunta. Es que hablamos de crisis del gabinete, pero preguntémonos por qué hay crisis de gabinete. Entonces respondamos esa pregunta, y creo que la falta de diálogo. Me parece que tenemos que, insisto, no solamente dialogar, sino llegar a un acuerdo para gobernar, la gobernabilidad y gobernanza del país. Me parece que ese es el punto central. Con todo respeto voy a hacer una pregunta, con todo respeto. ¿Creen que le interesa al pueblo peruano, al ciudadano común, más estas cosas que el que no tenga empleo, la crisis propiamente dicha? Creo que lo segundo le importa mucho más, sin soslayar la importancia de lo primero. Pero entonces demos solución a lo segundo y no nos quedemos en estas discusiones que, siendo importantes, podemos manejarla por separado, pero aboquémonos a que haya más inversión. El país está realmente en una, no diré paralizado, pero estamos creciendo a tasas por debajo del potencial. Y eso es un desperdicio de tiempo que afecta finalmente a la economía en mediano y largo plazo.
El vicepresidente Martín Vizcarra, a través del tuit, hizo un comentario sobre esta iniciativa de Mauricio Mulder y luego Mauricio Mulder le respondió. Dice el vicepresidente Vizcarra: me parece que son excesos y radicalismos que no son lo más conveniente. Tendrán que analizar la norma y no actuar en función de un criterio particular, sino de qué es lo mejor para el país. Si en algún momento hay un reparo o alguna observación de una política pública en algún sector específico, entonces se puede cambiar a quien se refiere, pero está mal que por algunas políticas que no se implementan de manera adecuada se vayan todos. Eso es lo que dijo, perdón, sí. Sí, no, lo que pasa es que estoy pensando que se supone el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República quienes nombran a los ministros. Entonces, si se va el presidente del Consejo de Ministros, el que ha designado, ¿no es cierto?, que ha elegido cada una de las personas que están ahí, es válida, creo yo, que se pueda debatir por lo menos el tema, ¿no? Ah, claro que sí. Yo creía que él debía estar en ese lugar y bueno, finalmente esa persona ha sido sacada. Entonces, ¿deberían quedarse todos o deberían sacarlos y poner este nombre para el otro lado? La congresista letona ha dicho que de repente les resulta un poco difícil encontrar a 19 personas para No, ha dicho que no creo que sea difícil, dice, conseguir. Bueno, de otra forma, ¿no? Pero además no es un problema de si es difícil o no es difícil. Pero hasta el momento se ha actuado, inclusive en la crisis última que hemos tenido en el gabinete de Zavala, se ha actuado conforme al orden constitucional, nadie ha observado en su momento y todo ha sido correctamente desarrollado. Pasó piola, digamos, ¿no? Porque han quedado el ministro del Interior, no pasaron piola. Se ha actuado, conforme a la Constitución y conforme a las normas vigentes. Si Mauricio Mulder está planteando hoy modificar esto es justamente para que sea distinto. Claro. Pero no pasaron piola. Los ministros que se quedaron, El congresista Mauricio Mulder pensaba de esta forma como está pensando ahora antes. Lo que pasa es que era una voz aislada. Entonces por eso digo que pasó piola, porque nadie lo apoyó y él decía que no vayan a regresar, que no pueden regresar, Nadie le hizo mucho caso y dijo, bueno, voy a presentar un papelito. Hubo voces en el fujimorismo en un momento que quisieron pero en ese sentido, la de Michael Jackson, en ese sentido está siendo coherente Mauricio Mulder, ¿no? O sea, lo pensó antes, lo propuso y hoy formaliza esa proposición, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos con lo que ha dicho el congresista Alberto Belaúnde sobre la denuncia del ministro del Interior. Con eso volvemos. Bueno, como saben, se ha presentado una acusación constitucional contra el ministro Carlos Basombrío por haber removido de sus cargos a 2 tenientes y 37 generales de la policía. Esta decisión ha sido tomada por la Comisión Permanente del Congreso de la República, no solo por un congresista fujimorista, como en el caso del congresista Daniel Salaverry, específicamente contra el fiscal de la Nación. Aquí ha sido la Comisión Permanente, conformada en su mayoría por fujimorismo, es verdad, pero también por los parlamentarios de las diferentes bancadas. Pero el congresista Alberto Belaúnde ha dicho que no se puede denunciar a ningún ministro por cumplir con la ley. Y ha salido a defenderse también el ministro Basombrío a través de su cuenta de Twitter. Sí. Vamos a ponerlo rápidamente antes de escuchar aquí a nuestros invitados. ¿Nos pueden agrandar un poquito más la pantalla, por favor, o acercar? Porque son varios. Dice, no estoy no, a ver. En un momento. Son muchos tweets y no se pueden leer. Bueno, de repente los televidentes sí. Pero sabía que la lucha contra la corrupción e ineficiencia en el sector interior me enfrentaría a poderosos intereses. No me arrepiento ni me rindo. He actuado de acuerdo a ley y me he negado a la corrupción y mediocridad sean la norma. Daré batalla de cara a opinión política. No tengo rabo de paja, es lo que ha dicho el ministro del Interior. Bien, vamos a ver si a los invitados les parece sensata o con sustancia Yo definitivamente considero que la Comisión Permanente, con toda legitimidad, ha tomado esta decisión, ¿no? Y ahí sí discrepo frontalmente con el congresista Alberto Belaúnde, ¿no? O sea, y entiendo, es más, a mí me ha tocado en
muchos momentos inclusive, ponerme al frente, digamos, de la Comisión de Defensa y otras instancias del Congreso, defendiendo a militares, digamos, cuando han tenido algún cuestionamiento. Y los miembros de la Comisión de Defensa pueden dar fe. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? A un político, cuando le afectas la carrera, se puede recomponer. Y de eso sé bien yo. O sea, cuando por cualquier razón es afectado en su carrera política, tiene tiempo para poder rehabilitarse y poder recomponerse y hasta reconstruirse. Pero a un policía o a un militar, cuando se le afecta la carrera, lamentablemente se le puede acabar esa posibilidad. Los dos... Pertenece a una institución, una estructura, un político. Así es, así es. Esos dos tenientes generales y 37, digamos, generales de la policía, definitivamente, pues, yo me imagino que el Ministerio del Interior tendrá que informar a la opinión pública, a toda la clase política, cuáles son las faltas que han cometido. Yo no tengo el gusto de conocer a todos, pero por lo menos conozco 2 casos y a 2 personas que son profesionales de primer nivel. Uno es el general Máximo Ramírez, que, digamos, ha sido defensor de la policía, se ha puesto por encima de todo para defender a la policía en momentos muy difíciles, y el otro es el general Vicente Álvarez, un brillante oficial, jefe de la DIRJOTE, que ha luchado contra el terrorismo, y a mí me parece realmente extraño que estos 2 oficiales estén fuera. Probablemente hayan otros casos más como estos, ¿no? Pero, o sea, yo realmente, en ese tema, en esos casos, sí discrepo abiertamente, ¿no? Creo que se debe tener muchísimo cuidado cuando se toca la carrera de un militar. Tiene la impresión de que no ha tenido muchísimo cuidado en este caso el ministro. Yo creo que hay que revisar, y en eso está bien, pues, que la comisión permanente revise estos casos, ¿no? O sea, una denuncia no es una revisión, ¿no? Está bien, pero tendrá que esclarecerse. Si el Ministerio del Interior tiene todas las pruebas suficientes que esta gente ha sido separada por actos de corrupción o por actos, digamos, no sé, cuestionables. Pero la denuncia salta ya a una conclusión, ¿no? Sí, claro. Pero yo puedo hablar de los casos que conozco. Y estos 2 casos, por lo menos, creo yo que se debió tener un poco más de delicadeza, ¿no? Sí, realmente sí coincido. Solamente justifica esa intervención cuando hay un acto de corrupción. Pero luego no, porque esto es una carrera de vida. Así es. ¿No? Entonces, truncarla en ningún caso es justificable, insisto, salvo por casos de corrupción u otros. Falta grave, ¿no? Pero acá el ministro ha dicho que actuó de acuerdo a ley. Y además en los tweets habla de lucha frontal contra la corrupción, sabía lo que me estaba enfrentando, o sea, está dando a entender que han habido acá investigaciones, supongo yo, entiendo, o pruebas de que estas personas tendrían que haber salido. ¿Es cierto? O sea, me pasa la defensa, digo yo, es que él está hablando de que sabía lo que se estaba enfrentando, la corrupción. Pero ¿conocemos las pruebas? ¿Se conocen? Creo que no. Pero, por eso, una cosa es pedirle al ministro que presente las pruebas, y otra cosa es la denunciarla constitucionalmente. Constitucional, ¿no? Entonces, ¿usted está de acuerdo así con la como le posición? pareció que no era conveniente la otra denuncia constitucional, esta sí le parece conveniente. Pero aprovechemos esta circunstancia, en todo caso, para, más allá de ver el tema simplemente de la acusación constitucional, o sea, ver también la situación de fondo, ¿no? Que es el destino que tienen estos 39 generales, digamos, y ver que no se les siga afectando. Entiendo que muchos de ellos inclusive han hecho acciones judiciales y es muy, no sé, incómodo y muy feo para la institución, digamos, generalizar. En toda institución hay buenos y malos elementos. En la policía, en la política, habemos buenos y habemos malos, hay de todo. Entonces no podemos considerar que por una situación de repente focalizada se tenga que generalizar. Si es que hay casos de corrupción, pues obviamente hay que sancionarlos, ¿no? Bueno. Muy bien, vamos a ver entonces qué ocurre con esta acusación al ministro del Interior, y nosotros nos vemos mañana aquí en Portada. Gracias a nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.